Saludos amigos de nuestro canal Javier Muñoz Cine y Acción. Queremos aprovechar el espacio, la oportunidad para invitarle a disfrutar de una de las entregas especiales más hermosas que hemos realizado como canal, en la cual nos sentimos orgullosos porque le hemos puesto todo el empeño, todo el cariño, todo el esfuerzo y entendemos que es un homenaje a una de las leyendas del cine mexicano más extraordinaria de todos los tiempos. Un hombre con un linaje familiar espectacular, descendiente de un padre que sembró las pautas para que sus hijos se guiaran de él. Nuestro actor, y al cual le dedicamos esta entrega especial, no es o es nada más y nada menos, imagínenlo, Rodolfo de Anda. Queremos que la nueva generación de hoy en día, amante del buen cine, pueda conocer la trayectoria, los aportes y la contribución que hizo Rodolfo a la cinematografía latinoamericana y mundial. De esta manera, es como un encuentro entre el pasado y el presente, tal como lo dice el lema de nuestro canal. Así que esperamos que la disfruten, la gocen, y no importa el dispositivo que usted tenga a mano, televisor, celular, laptop, tablet, en fin, disfrútela, gócela, que está dedicada con mucho cariño para ustedes y que cuyo protocolo de construcción es por capítulo. Y no te olvides que en Javier Muñoz Cine y Acción hacemos que el pasado sea parte del presente. Capítulo 1. El niño que nació dentro del cine. Hablar de Rodolfo de Anda es hablar de una vida prácticamente inseparable del cine. Pero hay algo que hace que su historia sea verdaderamente extraordinaria. Mientras la mayoría de las personas apenas comenzaban a descubrir el mundo que las rodeaba, Rodolfo de Anda ya estaba frente a una cámara. Y no estamos hablando de una manera simbólica. A los 2 años de edad comenzó su carrera cinematográfica. Su primera aparición fue en Campeón sin Corona, película dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por figuras como David Silva, Amanda del Llano y Carlos López Moctezuma. La propia Secretaría de Cultura de México registra que Rodolfo de Anda inició allí su carrera cinematográfica cuando apenas tenía 2 años de edad. Y aquí comienza uno de los capítulos más curiosos de su trayectoria. Rodolfo no llegó al cine buscando una profesión cuando ya era adulto. El cine formó parte de su vida desde prácticamente sus primeros años. Y esto tampoco ocurrió por casualidad. Rodolfo de Anda nació dentro de una familia profundamente vinculada a la cinematografía mexicana. Su padre fue Raúl de Anda, una de las figuras importantes del cine mexicano, actor, productor, director y guionista, además de creador del célebre personaje El Charro Negro.
Por eso, para aquel niño, los estudios cinematográficos, las cámaras y las películas no representaban un mundo desconocido. Formaban parte del ambiente en el que estaba creciendo. Pero lo verdaderamente interesante es que aquella primera experiencia frente a las cámaras no sería un episodio aislado. Durante su infancia, Rodolfo de Anda participó también en otras producciones. Entre ellas aparecen Ángeles del Arrabal, dirigida por su padre, Con todo el corazón, y posteriormente Échenme al gato, dirigida nuevamente por Alejandro Galindo. Es decir, antes de llegar a la adolescencia, aquel niño ya había tenido varias experiencias dentro de la industria cinematográfica. Y aquí debemos detenernos un momento, porque cuando hablamos de Rodolfo de Anda, solemos pensar inmediatamente en el nombre que años después se convertiría en protagonista de numerosas películas. Pensamos en el actor, en el hombre de acción, en el rostro que reconocimos en una época importante del cine mexicano. Pero antes de todo eso, estuvo el niño que comenzó prácticamente desde la cuna. Y quizás lo más sorprendente de esta historia es que, después de aquellas primeras apariciones infantiles, Rodolfo de Anda no se convirtió inmediatamente en una estrella. Pasarían varios años antes de que su nombre comenzara a adquirir verdadero peso dentro del cine mexicano. La transición sería gradual. Primero fue aquella experiencia de niño. Después vendría la formación de un joven que poco a poco comenzaría a encontrar su propio camino delante de las cámaras, hasta que llegaría el momento que cambiaría definitivamente su trayectoria. En el año 1960, Rodolfo de Anda obtuvo su primer papel estelar en la película El hijo del charro negro, dirigida por Arturo Martínez. A partir de entonces comenzaría a definirse con mayor claridad la carrera del actor que el público llegaría a reconocer. Y aquí encontramos una coincidencia que resultaba imposible de ignorar. El niño que había comenzado su carrera cinematográfica a los 2 años, ahora estaba convirtiéndose en protagonista. Había quedado atrás las primeras apariciones infantiles. Había comenzado una nueva etapa, una etapa en la que Rodolfo de Anda ya no estaría simplemente delante de una cámara porque formaba parte del mundo cinematográfico de su familia. Ahora comenzaría a construir su propia identidad dentro del cine mexicano. Y esa identidad apenas estaba comenzando a tomar forma, porque lo que vino después sería mucho más que una carrera como actor. Sería el comienzo de una trayectoria que lo llevaría por diferentes géneros, personajes y responsabilidades dentro de la industria. El niño había quedado atrás. Ahora comenzaba a aparecer el protagonista. Y para comprender cómo Rodolfo de Anda llegó a convertirse en una de las figuras reconocibles del cine mexicano, tenemos que seguir ese camino desde sus primeros papeles importantes hasta el momento en que su nombre comenzó
a ocupar un lugar propio dentro de la pantalla grande. Y eso es precisamente lo que veremos en el próximo capítulo. Capítulo 2. El nacimiento del protagonista. El niño que había comenzado su relación con el cine prácticamente desde que podía caminar, ahora comenzaba a entrar en una etapa completamente diferente de su vida. Ya no se trataba solamente de aparecer frente a una cámara. Rodolfo de Anda comenzaba a construir su propio camino dentro de la cinematografía mexicana. Y ese proceso tuvo un momento fundamental. Y es a partir del año 1960, cuando llegó el film El hijo del charro negro, dirigida por Arturo Martínez, como dijimos anteriormente. Esta película representó un punto importante en su trayectoria, porque Rodolfo de Anda asumió por primera vez un papel estelar. Y aquí aparece un momento particularmente interesante. El título de la película hacía referencia directamente a uno de los personajes más conocidos que interpretó su padre, Raúl de Anda, el Charro Negro. Pero Rodolfo no estaba destinado simplemente a vivir a la sombra del nombre de su padre, Raúl de Anda. A partir de ese momento comenzó a construir una identidad propia, como ya mencionamos. Su presencia en la pantalla fue creciendo y durante la década de los años 60 comenzó a participar cada vez con mayor frecuencia en producciones cinematográficas. El joven que había conocido los estudios desde niño ahora estaba adquiriendo experiencia como actor adulto. Y esa experiencia sería fundamental para lo que vendría después. Porque Rodolfo de Anda no se limitó a un solo tipo de personaje. Su trayectoria comenzó a desarrollarse dentro de una cinematografía mexicana que estaba atravesando cambios importantes. El cine nacional seguía produciendo historias de distintos géneros, mientras nuevas figuras comenzaban a ocupar espacios que anteriormente habían pertenecido a otras generaciones. Y Rodolfo estaba encontrando su lugar dentro de ese proceso. Durante estos años, compartió pantalla con diferentes actores y fue consolidando una presencia que, con el paso del tiempo, lo llevaría hacia uno de los terrenos donde alcanzaría mayor reconocimiento: el cine de acción y aventura. Pero antes de llegar allí, hubo algo que sería decisivo. Rodolfo de Anda estaba aprendiendo el oficio, no solamente a interpretar personajes, sino a desenvolverse dentro de una producción cinematográfica. Había crecido observando el funcionamiento de los estudios. Había trabajado desde niño. Había vivido de cerca el ambiente de filmación. Y ahora, como adulto, comenzaba a convertir toda aquella experiencia acumulada en una carrera propia. Ese conocimiento del mundo cinematográfico terminaría siendo una de las características más importantes de su trayectoria. Porque años después, Rodolfo no sería únicamente reconocido como actor, también asumiría otras responsabilidades dentro de la industria.
pero todavía faltaba mucho para llegar a ese momento. Primero tendría que consolidarse como protagonista, y para eso tendría que enfrentarse a una nueva etapa de su carrera. Una etapa en la que el público comenzaría a identificarlo cada vez más con un personaje de mayor fuerza, aventura y acción, o con personajes con características de las cuales hablamos anteriormente. El joven que alguna vez había sido presentado como el hijo de una leyenda del cine mexicano, comenzaba poco a poco a convertirse en una figura con nombre propio. Rodolfo de Anda ya no era solamente el hijo de Raúl de Anda, estaba comenzando a convertirse en Rodolfo de Anda, el protagonista. Y mientras su carrera avanzaba, el cine mexicano también comenzaba a abrirse nuevas oportunidades. Sería precisamente en ese escenario donde su nombre empezaría, ¿verdad? O comenzaría a asociarse con uno de los géneros que marcarían buena parte de su trayectoria: el cine de acción. Y ese será el punto de partida de nuestro próximo capítulo.